Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Joseph Arones, soy ingeniero del área de seguridad de Minera Poderosa y en esta ocasión nos estamos reuniendo para llevar a cabo la capacitación y entrenamiento en lo que es lucha contra incendios, evacuación y primeros auxilios. Yo voy a dictar los dos primeros temas y la doctora Rocío, que nos va a acompañar a partir de las 10:30, va a dictar lo que es primeros auxilios. Entonces, aprovechemos esta jornada para absolver algunas dudas, reforzar conocimientos y lo más importante, confraternizar y conocernos más como un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, para empezar, primero, en el lugar donde nos ubicamos hay solo una salida de emergencia, en la cual es donde está posicionado el señor de protección VIP. Asimismo, el extintor más cercano se encuentra en la otra sala todavía, ¿no? En donde están las oficinas. Entonces, si hubiese un amago de incendio, la brigada actúa de inmediato con el extintor más cercano, ¿sí? Asimismo, sugiero que los celulares lo tengan en modo avión, o modo vibrador, o en modo en silencio, para no interrumpir la capacitación, ¿sí? Y si hubiese alguna emergencia, digamos, tengo que atender alguna reunión, tengo que atender a otro asunto que también es importante, no se preocupen, pueden retirarse, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? De frente pueden ir a atender lo que tengan que hacer. Ahora, si tienen dudas, me interrumpen, ¿sí? La idea es tener una comunicación fluida. Entonces, primero vamos a ver lo que es prevención y protección contra incendios. Justo aquí en la imagen podemos ver parte de la brigada de Minera Poderosa en la unidad minera, ¿no? Ahí, como ustedes pueden ver, nuestro tipo de respuesta es diferente, ¿no? Tenemos un traje especial, ¿no? de Kevlar, o sea, ignífugo. Tenemos cascos especiales, una protección respiratoria especial para todos los humos y gases que se generan en un incendio, ¿no? Etcétera. ¿Nosotros tenemos estos equipos acá? No, ¿cierto? Ya, entonces, mi accionar no va a ser al nivel del que tenemos en la unidad minera. Nuestro accionar va a ser a un nivel de un amago, que es un inicio de un incendio. Si yo no puedo controlar como brigadista mi amago, la brigada de evacuación evacúa a todo el personal, comunicándose previamente ¿con quién? Con los bomberos, ¿no? Entonces, ahorita lo que se va a explicar son nociones básicas en prevención de incendios, tanto en las áreas de trabajo como en los hogares, y acciones básicas que debemos tomar antes, durante el mismo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes sistemas contra incendio, ¿no? Siempre escuchamos los sistemas contra incendio, de protección contra incendio, de alerta contra incendio, pero ¿qué son? Por ejemplo, los extintores es un mecanismo para yo mitigar lo que es el amago de incendio, ¿no? El agua, ¿no? La arena, y bueno, el agua obviamente se viene complementado por rociadores, mangueras, etc., ¿no? Entonces, todo eso es un sistema contra incendio. Los sistemas que detectan y alertan, ¿no? Como los detectores de humo, las sirenas, etc., y esos son sistemas de alerta, ¿no? Contra incendio. Entonces, hay que saber diferenciar, porque en función a eso yo voy a implementar un programa de mantenimiento, un programa de inspección, que acá ya lo tienen implementado. Es lo que figura en su plan anual de seguridad. Bueno, este tipo de capacitación, específicamente lo que es prevención y protección contra incendios, tiene alcance a todo nivel de la organización. Es decir, toda entidad tiene que estar involucrado con la prevención y el control de incendios. No solo es la brigada, ¿sí? Vamos un poquito con el marco legal. Entonces, nosotros tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Cuál es? El Decreto Supremo 024/2016-EM. Ha tenido modificatorias, ¿no? El Decreto Supremo 023 en el 2017 y, si mal no recuerdo, el 034 en 2024, ¿no? Entonces, en su artículo 404 dice: se instalará sistemas contra incendios adecuadamente distribuidos, especialmente en áreas críticas, equipos u otros. Estas instalaciones se mantendrán en perfecto estado y todo el personal estará debidamente entrenado para emplearlo. Entonces, acá me dicen algo muy interesante, ¿no? Todo el personal estará debidamente entrenado. ¿Yo cómo voy a evidenciar esto? Justamente con estas reuniones que tenemos, ¿sí? Igualmente se efectuará simulacros del protocolo de respuesta a emergencias, cuando menos con una frecuencia trimestral. Los equipos e implementos de emergencia serán inspeccionados mensualmente. Entonces, ¿cómo evidencio los simulacros? Justamente con los informes que vamos generando, ¿no?
cuando tenemos, por ejemplo, simulacros de índole nacional, ¿no? Como los de multipeligro que hemos tenido hace poco, o los internos, como el amado incendio que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y me dice los equipos deben ser inspeccionados mensualmente. Entonces, por eso que ustedes ven, por ejemplo, en los extintores una cartilla en donde por mes está inspeccionado. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es un cumplimiento legal. Por eso es importante su involucramiento, su participación. ¿Está bien? Ahora, vale mencionar que estos sistemas contra incendios, para yo evidenciar que estén adecuadamente distribuidos, se hace un estudio. Este estudio se llama el estudio de carga de fuego. En función de repente ustedes se han preguntado, ¿no? ¿Por qué acaba un extintor? ¿Por qué no van dos? ¿Por qué va uno de 6? ¿Por qué no uno de 25? ¿No? ¿Por qué va uno de PQS? ¿Por qué va uno de CO2? ¿No? Entonces, todas esas preguntas se responden cuando llega un estudio de carga de fuego. Eso se ha hecho también para los ambientes de las oficinas de Trujillo. Entonces, haciéndose con la tranquilidad que los equipos contra incendios implementados son adecuados para mitigar o eliminar un amago de incendio. Entonces, vamos a preguntar, ¿qué es el fuego? El fuego en sí mismo no es una amenaza, un peligro, solo es el resultado de la combinación de varios elementos. Los seres humanos nos hemos desarrollado gracias al uso del fuego. Pero ustedes, ¿cuál consideran que es la característica principal del fuego? O sea, ustedes ven fuego, ¿qué es lo que ustedes pueden identificar con sus sentidos para decir, ah, ya, esto es fuego? Calor, ya, muy bien, ¿no? Yo siento el calor desde lejos incluso, no tengo que estar cerca. ¿Qué más? El humo, ¿no? Ya, claro, hay una reacción ahí, ¿no? Y se genera a veces un humo negro, a veces un humo blanco, ¿no? ¿Y qué más? El olor, ajá, también relacionado a lo que son vapores y gases. También el fuego genera luz. Entonces, de lejos yo puedo ver una luz, ¿no? ¿De qué color es? Amarillo, rojo, ¿no? Y a veces es azul cuando el tipo de combustión es completa, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes prenden sus hornillas de la cocina, el fueguito en la base es azul y en las puntitas es rojo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque en la base se da una combustión completa, digamos que se contamina la reacción y se vuelve roja, ¿no? Entonces, acá te hablan de lo que es el triángulo de fuego, ¿no? Algunos hablan del tetraedro de fuego. Pero yo me quedo con el triángulo, ¿no? Es mucho más... Los controles van dirigidos justamente a sus tres elementos. Tengo lo que es el oxígeno, el calor y el comburente que viene a ser... No, el combustible y el combustible, ¿sí? Son tres elementos que tienen que coexistir para que haya fuego. Yo elimino una de estas y no hay fuego. No hay. Y los métodos de extinción justamente están basados en eso. A ver, vamos a preguntar cómo, en función a sus anteriores capacitaciones, ¿qué les han dicho? Cuando yo elimino el oxígeno, ¿qué tipo de método utilizo para eliminar el oxígeno? Sofocación, ahogamiento. Muy bien. Para eliminar el calor, ¿qué hago? Para eliminar el calor. No, está bien, pero ¿cómo se llama esa técnica de echar el agua? Enfriamiento, claro. Y para eliminar el combustible... Uy, es el primero que dice... Lo voy a poner en modo avión. Esta ya. Qué raro, yo lo había... De verdad, no les miento, yo lo había puesto en modo avión. Sí. Sí. Y para eliminar el combustible, ¿cómo se llama esa técnica de prevención o de acción? Remoción. Sí, voy a remover. Entonces, otra más. Cuando yo elimino una de estas tres, adiós fuego. Sí, entonces, tengo que acordarme de eso. Y vamos con cada una de esas. ¿Qué es un incendio? Es la pérdida de control del fuego. ¿Sí? Entonces, yo no quiero llegar a eso, porque las pérdidas materiales son muy grandes. ¿Sí? Y el tiempo de acción para el control de los bomberos, por ejemplo, es también muy alta. Solo para que tengan una idea. En Estados Unidos, que tenemos a la NFPA, que es una entidad dedicada justamente a todas estas investigaciones y regulaciones respecto a lo que es el control de incendios, ¿no? Ha estimado que el tiempo de respuesta de los bomberos en Estados Unidos es de 15 minutos. ¿Cuánto cree que es en Perú?
Ya cuando se ha quemado todo llega. En Perú es de media hora. Es el doble, miren. Entonces, si yo ya sé que mi cuerpo general de bomberos, bueno, son gente especializada, capacitada con los equipos necesarios, pero sé que no va a llegar a tiempo, no voy a hacerme el héroe, por así decirlo, en querer apagar un incendio, ¿sí? Ahí de inmediato es evacuación, porque hay que priorizar la vida de las personas. Entonces, ahí viene a actuar lo que es la brigada de evacuación, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, si yo quiero evitar un incendio, ¿qué tengo que atacar? Los amagos. Entonces, ¿el amago qué es? Es el inicio del incendio, el cual puede ser controlado por las personas comunes, sofocándolo en el más breve plazo. Entonces, esto es la clave, ¿no? Sofocándolo en el más breve plazo. Si yo identifico el amago y la brigada contra incendios se alerta, entonces de inmediato agarra un extintor, agarra agua, agarra arena, ¿no? El agente extintor que tenga, según el tipo de fuego, ¿no? Y lo mitiga a tiempo, no va a ocurrir un incendio. Entonces es muy importante su participación de la brigada de emergencia, ¿sí? Recuerden que en un incendio no solamente puede haber pérdidas humanas, sino pérdidas materiales. Se va a perder computadoras, impresoras. La infraestructura como tal ya no queda habitable. Tendrían que destruir toda la infraestructura, ¿no? En función obviamente a un análisis de un ingeniero, para volverlo a reforzar. Y si lo queremos ver desde un punto de vista financiero, ¿no? ¿Qué cuesta más, ¿no? ¿Invertir en arreglar lo que genera un incendio o invertir en tener una buena brigada de emergencia? ¿Qué creen ustedes? En la buena brigada. Entonces, es muy importante los que son la brigada. ¿Quiénes son la brigada de respuesta contra incendio? Lucha contra incendio. Ahí está, Jorge. ¿Y quién más? Ah, ya, que justo ha salido, ¿no? Se apaga el incendio. Entonces, justo la participación de Jorge como de María es muy importante para este tipo de eventos. Entonces, ellos tienen que estar alertas ante un amago de incendio y la comunicación tiene que darse tal como indica el plan de seguridad, ¿sí? El jefe de brigada, obviamente, ¿quién es el jefe de brigada acá? ¿Jefe de seguridad? El jefe de seguridad, ya. Entonces, así como ellos te van a comunicar a ti lo del evento, tú tienes que actuar rápido y avisar a los bomberos, ¿no? Porque así sea un amago de incendio, ¿no? Si no se controla y los bomberos no llegan a tiempo, los daños van a ser mucho más grandes, ¿sí? Justo acá hay un caso curioso en el hogar. Está cocinando y bueno, se le quemó la comida, ¿no? Sí. Ya, si yo no controlo eso, que es un amago de incendio que está todavía controlado, ¿no? Digamos que el material combustible todavía es mínimo, ahí debe ser una carne, ¿no? Por ejemplo. Si yo no lo controlo en ese momento, va a pasar a los muebles de la cocina, que son combustibles, ¿no? Va a pasar tal vez al material del techo, a la alfombra del piso, ¿no? Y demás materiales combustibles, ¿sí? Entonces, ahí utilizo el extintor. En cambio, ya el incendio, ven la diferencia, ¿no? Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones, el cual no pudo ser extinguido en sus primeros minutos. Si yo no actúo acá, lo que voy a obtener es esto, ¿sí? Ahora, de ahí vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tenemos que dar aquí respecto a lo que es la evacuación. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho el incendio que hubo en Lima en las Malvinas. ¿Sí? No sé si recuerdan que era un edificio donde vendían puros implementos de ferretería, ¿no? En donde estaban lo que era pintura, látex, thinner y demás líquidos inflamables, ¿no? ¿Cuál fue uno de los obstáculos para los bomberos? Que la mayoría de pasadizos estaba con cosas. Y en los bomberos, obviamente ya con la estructura desestabilizada, se caía una pared, se caía una columna, más los objetos que estaban obstaculizando los accesos, no pudieron llegar a salvar a todos. Y parte de este grupo de personas que no salvaron fueron justo los que salieron en la televisión en la parte superior, que eran un contenedor, ¿no? Un contenedor de metal que justo el dueño, qué malvado, ¿no? Las habían cerrado con llave. No pudieron salir por sus medios y murieron quemados y ahogados, ¿no? Entonces, hay medidas de prevención que tenemos que respetar, ¿no? Que uno puede decir, pero es un ratito, ¿no?
mañana lo muevo. ¿Sí? No es muy importante. Claro, uno de repente tiene esa perspectiva porque los incendios no es algo que ocurra todos los días. Pero cuando ocurre, es cuando recién notamos la eficiencia de estos controles. Por algo son controles mitigadores. Entonces, ahí ya no voy a utilizar un extintor. Mi extintor no va a servir acá, pues sería en vano. ¿Sí? Entonces, vamos con las fases del incendio. Claro, cuando recién inicia el incendio, es una fase incipiente, ¿no? Ahí tengo que actuar con mi extintor. Y va creciendo en función del tiempo. Obviamente, como hay más masa quemándose, la temperatura va aumentando. Ya tenemos al incendio plenamente desarrollado en su cúspide, ya cuando todo está quemando, digamos, es la fase en la que hay mayor carga calórica. Y de ahí viene la decadencia porque obviamente ya no hay material combustible que quemar. Entonces, recuerden el triángulo de fuego, uno de sus elementos era el combustible, ¿no? Entonces, ya se va quemando todo el combustible, no hay que quemar, se va eliminando el fuego hasta la decadencia, ¿no? Hasta que se apaga. ¿Sí? Entonces, acá mencionado del flash hour, se refiere a la ignición simultánea de los objetos combustibles debido al calor acumulado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahora, esto lo saben muy bien los bomberos, obviamente, ¿no? Cuando ellos llegan a un edificio, por ejemplo, que se está quemando, ¿no? Que ya están en esta etapa de plenamente desarrollados, si han observado bien esa situación, los bomberos no comienzan a apagar el edificio que se está quemando. Lo que hacen los bomberos es, esta ya es una situación incontrolable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar a que se consuma el combustible y entre en la etapa de decadencia. Entonces, ¿qué hacen los bomberos? Comienzan a echar agua, pero a las casas aledañas, para evitar que se transmita el amado incendio. Eso hacen los bomberos, pero cuando ya una casa se está quemando, ya esperan que se queme. Imposible controlar cuando ya esté en esta etapa, ¿sí? Excepto que se tenga equipos sofisticados como en plantas petroleras, ¿no? Que traen sus helicópteros llenos de PQS y desde arriba le están rociando, que obviamente acá no tenemos todos esos recursos todavía. Entonces tengan eso en cuenta, ¿sí? Esto es muy importante justamente para saber también cómo actuar. Como les dije, si yo estoy en una etapa incipiente, mi extintor. Si estoy en una etapa de crecimiento, ya no extintor, me voy, ¿no? Cuando yo estoy acá plenamente desarrollado, definitivamente no estoy acá. Y en decadencia tampoco debe estar, porque acá lo que prima son los humos, los gases. Entonces tengo que esperar a que pase toda la etapa de decadencia para poder ingresar, ¿no? Normalmente el que libera es el bombero, ¿no? Con las demás entidades de seguridad como los policías. Y estos tienen que ser solicitados una rendición de cuentas. ¿Por quién? Por el jefe de seguridad, ¿no? Que en este caso es Cindy, ¿sí? Entonces, una vez que el bombero le dice, ya señorita Cindy, ya está consumado el incendio, ya está seguro que pueden ingresar, ahí recién ingresan todos, ¿sí? A rescatar lo poco que haya. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Todo ha estado claro? ¿Sí? Para ver lo que son técnicas de extinción. ¿Sí? ¿Todo claro? Lo voy a preguntar cuando estemos en la práctica. ¿Está bien? Ya, listo. Sofocación. Sí, vamos a ponerla. A ver, vamos a ver el video. Miren lo que está haciendo acá el bombero, ¿no? Tiene una llama y bueno, obviamente esta llama está en un recipiente, ¿no? Un recipiente ovalado. ¿Y qué hace el bombero? ¿Lo qué? Lo sofoca, ya, claro, pero algo más simple, ¿qué hace? Lo tapa, ¿no? Lo tapa, lo puede tapar con una tapa metálica, con un polo mojado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Ese ambiente, bueno, o esa área, ese volumen que está dentro del recipiente ovalado, ¿no? Lo confinas, ¿no? Es como si fuese un tupper y le pones su tapa, ¿no? Lo confinas. Como el oxígeno ya queda limitado a lo que está dentro de ese ambiente que ya está obviamente cerrado,
¿Qué pasa? Se consume todo el oxígeno, no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay fuego. Así es, entonces, sofocación, ¿sí? Este es el mecanismo de funcionamiento del polvo químico seco, del PQS. Por eso que cuando te entrenan, ¿qué te dicen? Agarra el extintor PQS, dirección hacia la base en favor del viento y apunta hacia la base del fuego, ¿no? Porque lo que se busca es que justamente en el foco se genere una capita de polvo químico seco. Confina el foco, se consume el oxígeno y adiós al fuego, ¿sí? Entonces, esta es una técnica muy común, utilizada justamente por los brigadistas en la unidad minera, y también tiene que ser una práctica común aquí, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos extintores de PQS. Dice, este método consiste en desplazar el oxígeno presente en la combustión, tapando el fuego por completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire. Entonces, obviamente, si ya no tiene contacto con el oxígeno del aire, ¿no? Todo es oxígeno, ¿no? Acá estamos rodeados de oxígeno. Si yo evito ese contacto, limito el volumen de oxígeno. Se consume ese oxígeno, adiós fuego, ¿no? Entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar mantas, arenas, tierra. Extintor de CO2 no, está mal acá, que tenga esa propiedad, ¿sí? ¿Por qué el extintor de CO2 no? Porque el extintor de CO2 es un gas. Si yo lo aplico, se va a ir hacia arriba. El extintor de CO2 tiene otro principio. No, ahí ha habido una equivocación con la PPT. Ya, pero quedó claro lo que es sofocación, ¿sí? ¿Dónde está Jorge? Quedó claro, Jorge, tú que eres brigadista de lucha contra incendios. ¿Y María también? Jorge. No, ¿tú no eres lucha contra incendios? También. Pero quedó claro cómo es sofocación. Entonces, la clave es, yo tengo mi extintor de PQS y aplico el polvo químico seco en la base del foco. Si yo lo hago solo una parte, no va a funcionar, no voy a apagar el amago. Si lo aplico a la llama, no va a funcionar. Tiene que ser a la base de izquierda a derecha y generar esa capa sobre la fuente. Si la fuente es muy grande, me puedo soportar de 1, 2 extintores más, ¿no? Obviamente 2 personas más, que van a aplicar de izquierda a derecha el polvo químico seco. Pero lo importante es que se cubra todo el foco, ¿sí? Todo el foco del amago de incendio. Separación, o más conocido como remoción. De mi triángulo de fuego, este ya va a atacar a lo que es el combustible. Es una técnica también peligrosa porque hay contacto directo con el fuego. Entonces, ¿qué hacen? Acá, por ejemplo, ¿qué creen que están haciendo los brigadistas? Aislando el fuego. ¿Cómo? Aislando el fuego. Ya, está muy bien. Están limitando, ¿no? Así es. Claro, este es un incendio forestal en donde en temporadas de alta temperatura los arbustos, árboles se secan y al resecarse con las altas temperaturas se genera lo que es un incendio, ¿no? En estos bosques. Entonces lo que hacen los señores es justamente donde está el amago de incendio o ya el incendio, es delimitarlo, ¿no? Demarcar la zona que aún no se quema. Eso es remover, ¿no? Otro ejemplo, yo puedo tener acá bidones de gasolina, bastantes bidones de gasolina. Y comienza el amago de incendio. Entonces, ¿qué hago? Retiro los bidones. Rompo esa cadena del amago de incendio. Retiro los bidones, se quemará lo que se está quemando, se termina de quemar y se acabó el incendio. ¿Ven? Pero tengo que separar o remover los combustibles de mi amago de incendio. Entonces, este método consiste en retirar todo tipo de materiales que sirvan como combustible para la propagación del fuego. Retirando tuberías, mangas de ventilación, pinturas, EPPs, árboles podados, etc. Ahora, como les dije, esta es una técnica sí peligrosa porque a veces tienes contacto directo con el fuego, ¿no? En un radio cercano. Entonces, hay que hacerlo con EPP adecuado, ¿sí? En el caso de aquí, de las oficinas de Trujillo, si yo veo que la remoción no es viable, simplemente tengo que evacuar. ¿Está bien? De repente ustedes ven que se va a quemar un escritorio, no van a comenzar a cargar el escritorio, ¿no? Pesa y todo lo demás, ¿no? Entonces, no, como les dije al principio, es la vida de las personas. Lo material se puede perder, se puede recuperar, pero la vida no. Entonces, es otra técnica de lucha contra incendios, la separación. El enfriamiento está fácil, ¿ya? ¿Por qué creen que se llama enfriamiento?
Porque enfría, ¿no? Disminuye la temperatura que hay en el amago de incendio. Entonces, de mi triángulo de fuego, ¿qué va a atacar? El calor. Ajá, muy bien, el calor. Sí. Entonces, es lo que están haciendo acá los bomberos. Los bomberos están aplicando agua, que está obviamente a menor temperatura del incendio que hay acá, y está disminuyendo la temperatura, para eliminar el calor. ¿Sí? Esta es la función del extintor de CO2. El extintor de CO2, cuando tú lo activas, ¿alguno lo activó alguna vez? ¿Alguno acá en la sala activó algún extintor de CO2? ¿Nadie? ¿Tú sí? Ya, lo máximo. Entonces, cuando lo activas, ¿qué se forma en la manguera? Como una escarcha, ajá. Es porque el gas que está adentro sale a menos 4 grados centígrados. La manguera se va a escarchar. Si yo lo agarro de la manguera, mi mano se va a quedar pegada en la manguera. ¿Sí? Por eso que solo el extintor de CO2 ustedes pueden ver que la tobera tiene una manija, ¿no? Es justamente para agarrarlo de ahí y no tener contacto con la manguera. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el entrenamiento. Entonces, si sale a tan baja temperatura es para enfriar. ¿Sí? Sale un gas frío, elimina el calor y sin el calor no hay fuego. Adiós fuego. Entonces, el enfriamiento es el método más común para extinguir el fuego. Con este se busca el uso extenso de agua como agente de refrigeración en los fuegos de materiales sólidos. Utilizando agua o cualquier elemento, espuma, capaz de bajar la temperatura de ignición del combustible, ¿no? Y dentro de acá está lo que es el CO2. ¿Sí? Enfriar. Uy, ya. Bueno, esta de inhibición es igual que la remoción, ¿no? Este método consiste en retirar todo tipo de materiales que sirvan como combustible para la propagación de incendio, utilizando polvo químico seco o productos derivados en la LON. ¿Ya? Entonces, aquí lo que están diciendo es que aplican el agente extintor y con eso aíslan, ¿no?, la propagación del fuego. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el bombero acá? Está generando unas circunferencias, ¿no?, alrededor del foco y así evita la propagación del amago de incendio. ¿Sí? Y con eso terminamos lo que son los métodos. ¿Alguna consulta respecto a los métodos? Yo otra pregunta. Sí. ¿La composición del polvo químico seco de qué es? Ah, es acetato de potasio. Ese es un agente extintor, es el más común. Hay otros agentes extintores, sí. Su carga es compresión, ¿no? Claro, es compresión. Por eso que los de PQS tienen un manómetro. El de CO2 no tiene manómetro. ¿Sí? Se le ejerce presión. Ah, ya, y también hay una característica importante que son los ratios, ¿no? Tú puedes comprar un extintor de un ratio 1, 2, 3, 4, ¿no? Y eso depende de la cantidad de polvo químico seco que haya, de la proporción, ¿no? La proporción entre la presión de aire que haya, o sea, el aire, y el polvo químico seco. Por eso que algunas veces ustedes se han preguntado, ¿por qué he podido apagar este amago de incendio con un extintor y por qué le he podido apagar el mismo amago de incendio con 4 extintores? ¿No? Los dos casos son de 6 kilogramos. Y eso tiene que ver con el ratio del polvo químico seco, ¿no? Entonces, obviamente que el de mejor ratio cuesta más, ¿no? Y a veces las empresas que hacen para cumplir con la normativa, compran lo más barato, pero al momento de un amago de incendio, uno no te va a servir, sino te va a servir 4 o 5. En cambio, los que tenemos en Poderosa, esos sí son buenos, y eso tiene un ratio que te va a extinguir el amago de incendio de inmediato. ¿Sí? No, parece broma, pero es una lucha ya en la unidad minera, porque a veces traen marcas chinas, ¿no? La marca china, cuando tú compras un extintor chino, no hay forma de evidenciar ni siquiera la presión hidrostática, ¿no? Las pruebas de presión hidrostática. Entonces, es, digamos, una lucha constante que tenemos en la unidad minera, pero que ya poco a poco lo vamos solucionando. ¿Está bien? Ahora, cuando yo utilizo el agente extintor del polvo químico seco, por ejemplo, ¿no? Ahora, si gusta, hacemos la prueba. Lo pongo con un vaso con agua. Pongo en un vaso polvo químico seco y agua. Y meto mi dedo, y saco mi dedo. Mi dedo sale seco. Sí, o sea, sale seco. Y es porque esa es su función, es una sal. O sea, el polvo químico seco, el acetato de potasio es una sal. Lo que busca justamente es aislar, ¿no? Aislar, es lo que les decía. Yo para sofocar tengo que encapsular mi fuente, ¿no? Evitar que haya contaminaciones por parte del aire y humedad, ¿no? Para que poder mitigar el amago de incendio. ¿Sí? Otra consulta adicional sobre las técnicas de mitigación, ¿todo quedó claro? De ahí en la práctica va a haber dudas. Bueno, ya está bien, vamos a seguir.
Vamos con las clases de fuego. Tengo 5 tipos de fuego. A ver, vamos a empezar. El tipo A, materiales sólidos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué materiales sólidos tengo? Acá lo dice, ¿no? Madera. Muy bien. En esta sala, ¿qué material combustible hay? La mesa, las sillas, el banner, el techo. Todo. Mi ropa, ¿no? ¿Sí? Esta, la pared, yo creo que es también madera, ¿ves? Todo es combustible. ¿Eh? Entonces, aquí debería tener un extintor que pueda mitigar fuegos clase A, ¿cierto? Y entonces vamos con eso. Acá va clase A. Clase B, ¿cuáles son? Líquidos inflamables, ¿no? ¿Cómo cuáles? Ajá, muy bien. Como son líquidos inflamables y son volátiles, estos van acompañados siempre de vapores, ¿sí? De vapores inflamables. Entonces, por eso que en algunas presentaciones van a ustedes ver líquidos y vapores inflamables. ¿Está bien? Ahora, ¿acá habrá líquidos inflamables en este ambiente? No hay ningún líquido inflamable, felizmente. Pero en todas las oficinas de Trujillo, en todas las oficinas, ¿hay líquidos inflamables? Claro, sí hay. Tenemos thinner, ¿no? Por ahí debe haber thinner. ¿Pinturas hay almacenadas? No hay. Ya. Alcohol, ya, alcohol es otro líquido inflamable. Entonces, sí tenemos tipo B. El tipo C es generado por equipos eléctricos, ¿no? Equipos e instalaciones eléctricas, ¿sí? Aquí en este ambiente tenemos, ¿dónde están? Ahí están los tomacorrientes, ¿no? Las extensiones que están generando sobrecarga. Ya está, muy bien. Entonces, hasta ahorita, ¿no? Si yo evalúo todas mis oficinas de Trujillo, yo debería tener un extintor que me mitigue este tipo de fuego A, B y C, ¿cierto? Acá. Ahora, yo quiero acá hacer un hincapié porque los incendios tipo eléctrico van acompañados de una descarga eléctrica, ¿no? Esta descarga eléctrica puede ser directa o indirecta, ¿sí? Entonces, no solamente me puedo afectar por el incendio que genera estos equipos, sino de repente yo estoy manipulando estas instalaciones, estos equipos y me puedo electrocutar, ¿no? Como lo que ocurrió, no recuerdo el año, pero en la empresa McDonald's en Lima, en lo que un par de jóvenes estaban realizando limpieza a un equipo y se electrocutaron, ¿cierto? Ya, entonces, yo que debo verificar, ¿sí? Que deben tener mis equipos, primero, el sistema eléctrico, que esto yo lo puedo verificar en el tablero principal, debe tener interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales y su puesta a tierra, ¿sí? Son 3 elementos básicos. El termomagnético, ¿cómo funciona? Digamos que el interruptor está unido por un fierrito, ¿ya? Cuando se sobrecarga el sistema eléctrico, aumenta la temperatura y este fierrito por dilatación aumenta de longitud y se abre. ¡Pic! Y abre el circuito. Pero hasta que la temperatura aumente, pasa un tiempo, ¿cierto? En el cual yo me puedo electrocutar. Pero igual me evita lo que son sobrecargas eléctricas y que se genera algún cortocircuito, un amago de incendio en la infraestructura, ¿no? Por eso que siempre va acompañado de su diferencial. ¿El diferencial cómo es? Yo tengo 2 líneas dentro de mi diferencial, ¿no? La energía eléctrica pasa por acá y sale por acá. Cuando la diferencia entre estos dos es de 0.5 miliamperes, ¿no? De la intensidad eléctrica, se apertura el circuito. Incluso ustedes mismos pueden hacer la prueba. Bueno, no, ustedes no, un personal calificado, un eléctrico, puede aperturar el tablero eléctrico y ustedes pueden pedirle a ese personal capacitado que les haga la prueba del interruptor diferencial, porque el diferencial tiene un botoncito en donde tú puedes hacer la prueba de funcionamiento, ¿sí? Aplastas y se tiene que aperturar todo el sistema eléctrico, ¿sí? Y la puesta a tierra es para energías residuales. ¿No les ha pasado alguna vez, por ejemplo, en su casa, que están manipulando el horno microondas? Tocan el horno y sienten una descarga. Están tocando la refrigeradora, la están abriendo. ¡Uy! Me electrocuté. Es porque hay energías residuales. Entonces, ustedes cuando compran su electrodoméstico hay un cablecito amarillo que lo deben conectar a tierra y no lo hacen de seguro, lo rompen. Lo rompen, lo tienen ahí tirado. Por eso que pasa ese tipo de incidentes, pues, ¿no? Lo toco, ¡ay! Me electrocuté, ¿no?
Ya, entonces, justamente la puesta a tierra me ayuda a evacuar esas energías residuales. ¿Sí? Entonces, ¿esos tres mecanismos los tenemos aquí implementados en las oficinas de Trujillo? Sí, sí lo tenemos. Por eso que nos dan el permiso de INDECI todos los años, ¿no? Que bueno, es un certificado que es de inspección técnica y seguridad en edificaciones. Complementando esto, obviamente los cables eléctricos no son eternos, debo hacer inspecciones periódicas a las instalaciones eléctricas. Y para eso hay equipos que yo puedo, bueno, viene un electricista y hace lo que son mediciones, ¿no? De pérdida de energía, etc., ¿no? Pero yo les quiero dar la seguridad de que las instalaciones eléctricas aquí en las oficinas de Trujillo son las adecuadas para que ustedes puedan ejecutar sus actividades. Entonces, ¿por qué razón podría ocurrir un amago de incendio? Por sobrecargas, ¿sí? Por sobrecargas. ¿Cuándo ocurren sobrecargas? Cuando agarro una extensión y le enchufo como 20 equipos a una misma extensión, ¿no? Entonces, ahí las sobrecargas, si bien es cierto, los sistemas que tienen implementados ahorita se van a activar, ¿no? Pero en el mismo foco no, y ahí puede empezar el amago de incendio. ¿Está bien? Entonces, muy importante lo que son los tipos de fuego C. El tipo de fuego D es generado por metales combustibles, como el sodio, potasio, magnesio, aluminio, que son los alcalinos térreos. ¿Sí? En la tabla periódica son los alcalinos o alcalinos térreos. ¿Sí? ¿Acá tenemos metales combustibles? No almacenamos acá, gracias a Dios, no almacenamos metales combustibles. Tú ingresas, digamos, uno de estos metales en un contenedor con agua y hay una reacción brusca, hay una explosión. ¿Sí? Por eso que cuando se trabaja con ese tipo de metales es muy peligroso. Pero bueno, no tenemos acá, no hay que preocuparnos. ¿Nuestro extintor debería tener la capacidad de apagar fuegos tipo D? No, pues, si no lo tengo, no debería tener. Y por último tenemos los fuegos tipo K, ¿no? Que son generados más que todo por grasas y aceites de la cocina. ¿Sí? Acá tenemos cocina, sí, pero ¿hay grasas en ese ambiente? ¿Se utiliza aceites? No, ya, perfecto. Entonces por eso no tengo un extintor que me apague o mitigue fuegos tipo K. Ahora, aquí hay algo muy curioso porque muchas veces cuando hay un amago de incendio en una cocina, yo quiero mitigar el incendio con agua, ¿no? Porque es lo que tengo a la disposición. Y lo vas a pagar, no digo que no, ¿eh? Sí lo pagas, pero cuando tú combinas el aceite caliente con el agua, se genera una reacción exotérmica muy brusca. Y por eso es que normalmente cuando hay amagos de incendio en cocina, se genera como una torre, ¿no? Una columna de fuego. ¡Fua! ¿No? Y llega hasta el techo y el techo se quema, todo, bueno, en fin. Y se apaga el amago de incendio. No es que no se apague con agua, pero es como la reacción antes, ¿no? A que se apague el amago de incendio en donde está el aceite, es muy brusco, es que no se utiliza agua, se utiliza acetatos, ¿no? Que es justamente el agente químico en el tipo de fuego clase K. ¿Ya? ¿Y si estamos en casa, un trapo mojado, no? Claro, aplicas los métodos de extinción que hemos utilizado, ¿no? Esto es para extintores, pero digamos, no tengo extintor en mi casa y estoy haciendo mi lomo, pues, ¿no? Y hago el flameo. Y me ha pasado, dice. Y lo quiero apagar y no puedo apagarlo, agarro la tapa y le pongo, ¿no? Lo sofoco. Y le dicen a sus familiares que Josep Arones les explicó eso. Tratando de ser ahumado. Claro, tratando de ser ahumado. Entonces, en los extintores quedó claro los tipos de fuego. ¿Sí? ¿Quedó claro? A, B, C, D, K. Acá tenemos extintores que me apagan fuegos ABC. Estos son los PQS. ¿Sí? El PQS me apaga tipo de fuego A, B y C. Tengo los de CO2 que me apagan tipo de fuego B y C. ¿Está bien? Entonces, si yo utilizo un CO2 para tratar de apagar un amago de incendio generado por sólidos inflamables, no lo voy a apagar. Eso es lo que les decía cuando les explicaba las técnicas de mitigación. Lo que hace el CO2 es enfriar. Entonces, elimino el calor de equipos eléctricos, elimino el amago de incendio. Elimino el calor de líquidos inflamables, elimino acá. Pero acá es difícil, pues, ¿no? Entonces, acá lo que tengo que hacer es sofocar. Entonces, acá tengo que utilizar PQS, sí o sí. Ahora, tanto el PQS, ¿no? Me apaga tipo de fuego A, B, C. El CO2 me apaga tipo de fuego B y C. En ambos casos, me apagan tipo de fuego C.
Pero ¿por qué creen que en equipos eléctricos se coloca extintores de CO2? ¿Cómo? Para no malograr los equipos, sí. Yo he sido testigo de que cuando utilizan un polvo químico seco en un equipo electrónico, ya ese equipo no sirve. Sí, cuesta más caro repararlo que comprarse uno nuevo. Entonces, justamente como muchas veces los equipos electrónicos son muy caros, se utiliza el de CO2, ¿no? Porque el CO2 es un gas. Aplicas el gas, enfría, se apaga el amago de incendio y todos los componentes, al menos los que se ha podido rescatar, están intactos. Los que se han quemado los puedes cambiar, ¿sí? Lo mismo aplica para equipos de media o alta tensión. Claro, pero en media alta tensión, cuando se genera el amago de incendio, por así decirlo, dependiendo del voltaje, ya no sería un amago, sería un incendio. Entonces, y ahí no voy a utilizar extintores, ¿sí? Pero, como te digo, depende del voltaje, ¿no? Pero si son subestaciones pequeñitas, ¿no? Entonces sí puedo utilizar lo que es el tipo C, el de CO2, ¿sí? Tanto el de C como el de PQS, los dos puedo utilizar. ¿Está bien? Listo, entonces vamos a ver sobre el uso del extintor. ¿El extintor qué es? Es un dispositivo portátil especialmente diseñado para poder ser desplazado y extinguir un fuego en cualquier lugar. Y hay de diferentes pesos, ¿no? Tengo de 2 kilos, de 4 kilos, de 6 kilos, 12 kilos, 50 kilos. ¿Qué hay dentro del extintor? Una sustancia líquida, espumosa o en forma de polvo, agua pulverizada, hidrocarburos, dióxido de carbono, etc. Y eso se le llama agente extintor. ¿Y cómo funciona? Para apagar el fuego se arroja un chorro de esta sustancia sobre el fuego. Este es el interno de un extintor de PQS. ¿Sí? ¿Por qué sé que es de PQS? Porque tiene su manómetro. Ahí vamos a poner todas las partes para explicarlas. Listo. Yo sé que este es de PQS porque tiene un manómetro. Puede ser también de acetato, porque los de acetato también tienen su manómetro, igual que los extintores de agua. ¿Sí? Ese manómetro lo vamos a ver más adelante a detalle, pero tiene que estar en un rango definido para saber que esté bien. ¿Sí? Tiene una válvula, una manguera. Vale mencionar que el error más común en la manguera es en esta parte de acá, donde está el acople con este implemento que está cerca del manómetro. Se cuartea. Como está doblado, más el sol, el frío, la humedad, se cuartea. Ustedes pueden levantar la manguerita y acá está roto. Entonces me ha pasado muchas veces que han accionado los extintores y el polvo químico seco, en vez de salir por acá, sale por acá. ¿Sí? Entonces limita el actuar. Tiene la boquilla. Otro error común en la boquilla, que la gente pasa, está comiendo su galleta, se ha sonado la nariz y acá mete la basurita. Entonces uno va a la emergencia y no sale. ¿Por qué no sale? Está tapado la boquilla. Entonces, cuando hagan la inspección, revisen la boquilla, ¿no? Que esté libre, acá que no esté roto. ¿Sí? Chicle meten a veces, sí, he visto muchas cosas he visto. En el cilindro deben verificarse que no tenga golpes, abolladuras, que no tenga corrosión, cortes, porque ahí ya queda inoperativo el extintor. ¿Está bien? Y cada 5 años, como máximo, se tiene que hacer una prueba hidrostática para justamente verificar que la estructura del extintor esté bien. ¿La manguerita? ¿Cuál? ¿La manguerita qué? ¿Cada qué tiempo se tiene que revisar? No. Todos los componentes se inspeccionan mensualmente. El tubo, bueno, cada 5 años, pero la salida de la manguerita líquida arriba, que dices que ¿Acá? a veces sale por ahí el producto. No, por eso, a ver, la prueba hidrostática que es al contenedor es cada 5 años como máximo. Todos los demás implementos se hace una inspección mensual. Si hay alguna observación en ese periodo del mes, lo tengo que cambiar. ¿Sí? O sea, si yo veo que la manguera está rota en la inspección mensual, lo cambio. O sea, no es que tengo que esperar todavía un año, 2 años, ¿no? O sea, eso yo lo verifico en mi inspección mensual. Pues es importante que ustedes hagan una buena inspección. Si la verificación es cada 5 años, significa que la vida útil del extintor es bastante amplia. Sí, es bastante amplia. Pero por eso, ¿cuándo yo puedo dejar de utilizar mi extintor como estructura? Cuando ya no pase la prueba hidrostática. Pero la norma me dice, al menos la americana, que máximo 25 años. O sea, si pasa 25 años y para la prueba hidrostática,
ya ahí sí lo debo descartar. Pero en la normativa peruana no hay no hay una regulación para eso. Mucho tiempo. ¿Y cuáles son las consecuencias ¿De qué? cuando lo utilizas, digamos, por encima de los 25 años? No, le dan esa recomendación porque yo tengo que asegurar la presión que hay dentro. Y si la estructura como tal está dañada, ¿no? Puede haber una microfisura, la presión se pierde y al momento de querer utilizarlo no va a salir el polvo químico seco, no sale. A mí me ha pasado bastantes veces en que yo lo he utilizado y no sale, a pesar de que el manómetro esté marcando en el rango verde. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, eso es por daño de la estructura. ¿Sí? Entonces, por eso es importante las pruebas hidrostáticas. Cuando hay fiscalizaciones, les piden, ¿cierto? Pero hidrostática, ¿cada cuánto tiempo? Máximo 5 años. Puedes hacerlo en 3, puedes hacerlo en 1, eso no hay problema, pero máximo 5 años. ¿Está bien? Ahora, dentro de lo que es el extintor, tengo el polvo químico seco, que es el agente extintor, y un gas, ¿no? Un gas que me va a ayudar justamente a la salida de este agente extintor. ¿Qué va a hacer por ese tubito? ¿No? Entonces, cuando yo lo acciono, lo aplasto acá, hay una diferencia de presiones por la presión que hay fuera del extintor y por la presión que hay dentro del extintor. Obviamente lo que está dentro es mucho más que la presión atmosférica y comienza a salir por acá. ¿Sí? Entonces, es muy importante hacer la inspección de cada elemento del extintor. Eso está regulado en la NTP 350, ¿no? Ahí está la cartilla para inspección de extintores, que es justamente la cartilla que está implementada en los extintores de acá. ¿Está bien? Ahora, este es muy importante. Creo que hacia aquí está el otro. Ya. Muy importante visualizar esto. Porque este es mi manómetro. Y tiene una flechita amarilla, ¿no? Que va girando. Ya. Lo óptimo es que esté en el rango verde. ¿Sí? Ahí tiene que estar. Si está para el lado izquierdo, hay baja presión. Entonces, no va a salir. No va a salir. Y si está para el lado derecho, está con sobrepresión. Va a salir, pero bruscamente. Entonces, ha habido accidentes incluso con bomberos que están agarrando el extintor, lo activan y ¡pah! Chicotea, ¿no? Y le golpea la cara, ¡pah! ¿No? O cualquier otra parte del cuerpo. Pero por eso es importante que siempre esté en el rango verde. Entonces, si no está en el rango verde, lo descartan. Lo mandan a hacer su mantenimiento. Bueno, acá menciona que del agente extintor, su ingrediente activo es el fosfato monoamónico, el más eficiente y mejor conocido agente extintor multipropósito, ¿no? Ese es otro tipo de agente extintor. El ingrediente activo se mezcla con el sulfato de amonio y aditivos para mejorar sus características físicas y hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente. Me ha pasado también que, para terminar esta idea, me ha pasado que el extintor lo inspeccionan mal y lo tienen ahí como una estatua durante un año, ¿no? Pasa el año y ese polvo químico seco, como no ha tenido movimiento, se endurece. Se endurece y se queda como pegado en la base del extintor. Entonces, cuando lo quieres usar, no sale el polvo químico seco. Entonces, ¿qué tienen que hacer para evitar eso? ¿Qué pasó? Allá. Allá yo dije, una emergencia, dije, no puede ser. Entonces, ¿qué se recomienda cuando hacen la inspección mensual? Agarran el extintor y lo giran, ¿no? Ustedes van a sentir, ¿no? Cuando lo giran, que una masa cae dentro. ¿No? Entonces, ese es el polvo químico seco. Tiene que estar en movimiento justamente para evitar que se deposite en la parte inferior. ¿Hay sonido metálico cuando giras el extintor? No, eso está descartado. Porque lo más probable es que un implemento interno, por ejemplo, esto se ha podido romper. Ajá. Bueno, no está el nombre acá. No, sí está el nombre. El tubito de acá se puede romper, ¿no? O ha habido desprendimiento interno de alguna capa de la estructura, ¿sí? Entonces, este tipo de extintores, como dice Jorge, lo tengo que descartar. ¿Sí? Tienen que sentir solamente como una masa, ¿no? Que cae así, como una masa en un vaso con agua, algo así se siente. ¡Pah! Que cae. Y si no hay tabla es porque el nitrógeno quizás sea... Si no sienten eso, es porque se ha pegado en la base. Sí, cámbianlo. Sí.
Bueno, acá hay algunas recomendaciones sobre el uso del extintor, que lo vamos a ver cuando hagamos la prueba. ¿Ves? Ahí. Entonces, primero colocarse a favor del viento. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, eso sí lo he vivido en carne propia, porque cuando hemos tenido un amago de incendio en la unidad minera hace poco, tú estás en la defensa, ¿no? Tratando de mitigar el amago de incendio, y de la nada cambia la velocidad del aire. De la nada, ¡fua! Y todo el fuego viene contra ti. Pero bueno, ahí estamos con mangueras, y las mangueras tienen digamos, una configuración en la cual tú la rotas y se genera una cortina de agua, ¿no? Entonces te protege. Pero si esto pasa más que todo en lugares abiertos, ¿no? La velocidad del aire cambia en cualquier momento, entonces el brigadista tiene que estar alerta, siempre alerta. Entonces, siempre a favor del viento, ¿no? Porque si lo hago de favor, el polvo químico seco va a retornar hacia mí. Colocarse a una distancia de 2 a 3 metros de la fuente, porque si me acerco mucho yo me voy a ver afectado por el amago de incendio. Retirar el precinto y el pasador de seguridad. Ahora, ¿por qué tiene estos dos juntos? Me ha pasado muchas veces que he visto que no hay el precinto, solamente tiene el seguro. Y, ups, casualidad ese día se salió el precinto. El trabajador viene, lo agarra para transportarlo y lo aplasta de casualidad. Y dice, uy, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Nadie se va a dar cuenta que lo ha aplastado. Y lo deja así. Pasan las horas y solito el manómetro, ustedes van a ver cómo se descomprime. Pasa un día ya, está inoperativo el cilindro. Entonces, por eso es importante que estén juntos el seguro y el precinto. Posicionarse tipo cazador. Esto es más que todo cuando utilizo también mangueras con agua, por la presión que se genera en la manguera. Presionar la manija del extintor. Sí, bueno, ya saqué el precinto, ya saqué el seguro, entonces esto ya queda libre. Aplasto la manija del extintor, obviamente posicionando la manguera a 2-3 metros de distancia, a favor del viento, todo lo que se ha abierto, todo lo que se ha visto antes. Y aplicar el agente extintor en la base, ¿no? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ahí por eso menciona realizar movimientos en zigzag. Y atacar el fuego con ayuda de más personas si es que el amago de incendio es de gran proporción, ¿no? Entonces, ¿me puedo soportar de más brigadistas? Sí, claro. Entonces, como ya les había mencionado, el extintor de PQS apaga tipos de fuego A, B y C, ¿sí? Los polvos químicos secos que se utilizan actualmente en los extintores PQS no son tóxicos, aunque pueden causar problemas para respirar, dificultar la visibilidad durante o inmediatamente después de su descarga, y actúa en la inhibición, ¿no? O en la sofocación también. Ahora, también hubo un caso muy conocido en Lima, en Miraflores, en que la pareja, ¿no?, de una señorita la quemó, ¿cierto? La quemó, eso fue en Miraflores, si no más recuerdo. La quemó y la gente, por querer ayudarla, le aplicó polvo químico seco. Y eso fue lo que lo perjudicó más, ¿no? Porque al tener las heridas, ¿no?, infectadas con este polvo químico seco encima, su remoción fue muy difícil y eso, digo, fue un factor por el cual ayudó a que falleciera. Entonces, si es que yo tengo una persona que se está quemando, no le voy a aplicar polvo químico seco. ¿Está bien? Creo que eso queda claro. ¿Qué debo hacer? Que la persona que está en llamas ruede, agarrar una frazada o tu ropa, mojarla y abrazarla, ¿no? Pero nunca echarle polvo químico seco. Los extintores de CO2 no dejan ningún tipo de residuo después de su utilización, por lo que puede ser utilizado sin necesidad de limpiar luego la zona. Actúa por sofocación o enfriamiento. Entonces, apaga tipo de fuego B y C. Como dicen acá, no deja residuos, por eso es que se utiliza mayormente donde hay equipos electrónicos, eléctricos. Y otra característica es que este extintor no tiene manómetro. ¿Ven? La tobera es diferente, ¿no? Es porque justamente cuando sale el polvo químico, cuando sale el CO2 de acá, esto se escarcha, blanquito. Entonces, ¿de dónde lo tengo que agarrar? De acá. Esta parte no tiene contacto con la manguera. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es primeros auxilios. Ya hemos venido viendo la parte práctica en varias oportunidades. Ahora vamos a ver un poco de la parte teórica.
Bueno, ante un accidente sabemos que primero lo que tenemos que hacer es observar la escena, ¿verdad? Vamos a llegar, vamos a ver a la víctima. Primero observamos la escena antes de acercarnos para no exponernos y ser una víctima más. Entonces, vamos a protegernos, protegerla, ver que sea una zona segura, llamar, si estamos solos, nosotros mismos activamos el sistema de emergencias, que sería llamando a los bomberos o llamando al SAMU, que es el número 106, o 116 a los bomberos. Si estamos con otra persona más, pedimos a nuestro acompañante que ellos realicen la llamada al 106 o al 116, ¿sí? Mientras que nosotros nos vamos acercando a la víctima. Ya. Cuando llegamos a la escena y estamos cerca a la víctima, si sabemos el nombre, vamos a hablarle por el nombre, ¿no? Vamos a llamar, José, José, José. Vamos a ver si hay respuesta o no hay respuesta. Según eso, nos vamos a acercar. Si no hubiera respuesta, lo que tenemos que hacer es coger con nuestras manitos de los hombros, vamos a dar unas palmaditas, José, José, acá en los hombros, ¿sí? Para ver si hay respuesta. Ahí estamos evaluando ¿qué? Estamos evaluando su conciencia, ¿no? Si el paciente está consciente, si la persona está consciente, nos va a responder. Si no está consciente, si está inconsciente, si hubiera habido un desmayo, ¿no? O de repente ha sido un pacientito que le ha dado un paro, no nos va a responder. Ya, aquí está lo que les decía de que vamos a agitar los hombritos llamándolo por su nombre. Si no lo conocemos, señor, ¿no? Señor, señora, según sea el caso. A la vez, cuando estamos haciendo eso, nosotros nos vamos a acercar, ahí como dice, vamos a ver la conciencia y nosotros lo que vamos a hacer al mismo tiempo es acercar nuestro rostro a la parte de su nariz para ver si hay aliento. El aliento nos va a rebotar a nosotros y a la vez que hacemos esto, este es el tórax, nosotros pegamos así nuestra cara, ¿no? Y vamos a observar la elevación del tórax. Ahí estamos verificando si hay este movimiento torácico, si las respiraciones están activas, ¿no? Con nuestros deditos, con estos dos, el índice y el medio, vamos a acercarnos a la zona media. De aquí desplazamos hacia un lado y ahí vamos a encontrar lo que es el pulso carotidio, que es uno de los últimos en irse, ¿ya? Entonces vamos a acercar hasta este lado, observamos si hay pulso carotidio, si se siente. Es un latido bien fuerte que debería sentirse. Como les decía, ese es el último en perder. Acá está, se va a palpar primero en la zona media, la manzana que le decimos. Luego deslizamos los dedos por el surco lateral, ubicamos el pulso carotidio, ¿sí? También podemos aplicar presión sobre el lecho unguial. Esto es para ver si hay llenado de los vasitos más pequeñitos. Estos normalmente en nosotros, por ejemplo, si hacemos esta presión, vamos a ver que mientras presionamos está blanco, inmediatamente soltamos y regresa al tono normal, ¿ya? Eso quiere decir que sí hay irrigación. Entonces ya hicimos el paso de ver si hay respiración, si hay circulación y cómo está, si hay conciencia, ¿no? Ya estamos en esa parte. En un paciente, cuando vemos que no tiene signos vitales o hay presencia de, bueno, está fallecido el paciente, ¿qué vamos a notar? Estos pacientitos, las pupilas van a estar midriáticas. Midriasis quiere decir que están dilataditas, están más grandes, se hacen de lo normal. Acá. Bueno, no se observa muy bien, pero la pupila va a agrandar, la parte oscurita que tenemos va a agrandar, ¿sí? Este es un signo, por ejemplo, de muerte. También el otro es que el paciente ya se pone rígido, se va poniendo rígido, empiezan a aparecer moretones en el cuerpo. Iniciamos reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo? Cuando el paciente, por ejemplo, no nos respondió, vemos que al acercarnos no vemos respiración, no hay circulación y de repente hemos visto tal vez que la persona se ha desmayado en nuestro delante, ¿no? Y sin embargo no tiene ninguno de los signos que hemos estado revisando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reanimación cardiopulmonar? Que es importante, ¿no? Porque podemos salvar una vida. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la víctima tendida, si la víctima, como les decía, no nos respondió, no hay funciones vitales, lo que vamos a hacer, la víctima está tendida,
nosotros lo que vamos a hacer es colocar, entrelazamos nuestras manos, así, vamos a hacer esto. Nuestra mano dominante es la que hace la fuerza. Miren, no vamos a flexionar los codos porque no vamos a hacer un buen masaje. Nosotros lo que queremos es con la fuerza de nuestro peso masajear el corazón, que el corazón haga, el corazón se paró, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es que el corazón vuelva a funcionar. ¿Y cómo hacemos eso? Presionándolo. Hacemos esto, queremos que haga el corazón, que nuevamente bombee para que mande el oxígeno, la sangre oxigenada a todo el cuerpo, ¿no? Para que esto pueda llegar nuevamente al cerebro, sobre todo, bueno, y a todos los órganos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Les decía, los bracitos estirados, entrelazamos los dedos, y vamos a hacer esto es arrodillados, por supuesto, y el pacientito tendría que estar en una base firme para poder hacer la técnica de buena manera. Entonces esto, y los hombros tienen que estar alineados con nuestras manos, para que nuestro cuerpo vaya sobre el paciente y hacemos esto, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en un video. Acá, como les decía, ¿no? Con los bracitos rectos, miren, está alineadito lo que es el hombro con la parte de nuestras manos que están entrelazadas. Vamos a hacer las compresiones. Estas compresiones no son lentas, son rápidas y son lo más rítmicas posibles. La aproximación de lo que queremos comprimir son aproximadamente entre 3 a 5 centímetros en la parte torácica. Se hacen las compresiones en el tercio medio del esternón. Acá está el esternón. A esta altura más o menos se hacen las compresiones. Lo que hay que tener en cuenta, como bien nos dijo el video, es dejar que así como hacemos la compresión, de que nuevamente el tórax regrese a su sitio, porque necesitamos que el corazón es como una bomba, ¿verdad? Entonces, que bombee y relaje para volver a llenar de sangre y volver a bombear nuevamente la sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Sobre el tema de las ventilaciones en el RCP, se hace el masaje, se hacen 30 compresiones seguidas. Si, por ejemplo, nosotros no deseamos hacer las ventilaciones porque tal vez sea una persona extraña, no sabemos, tenemos alguna duda, no es de repente algún familiar que donde sí podríamos de repente tranquilamente hacerle las ventilaciones, nosotros podemos seguir solo con las compresiones. El masaje es muy importante, así no les demos las ventilaciones, ¿ya? Si tenemos una persona que está acompañándonos, podemos hacer el cambio. Hay que tratar de hacer el cambio inmediato porque la maniobra cansa. Esta maniobra sí cansa. Si la efectuamos bien, nos va a cansar, nos va a agotar. ¿En qué momento nosotros vamos a dejar de aplicar el RCP a una persona? Si estamos solos o si estamos con otra persona también que nos acompaña y estamos agotados. En ese momento dejamos de hacer el RCP. Otro momento en el que dejamos de hacer el RCP es si el paciente vemos que empieza a respirar espontáneamente, ¿no? Ahí lo tendríamos que poner al pacientito en posición lateral de seguridad, que es lateral hacia un costado, ¿ya? Para que no se vaya a vomitar y se aspire. Por otro lado, cuando venga la ayuda, hemos activado desde el inicio el sistema de emergencias, ¿verdad? Entonces, mientras que nosotros estamos haciendo el RCP, ya está llegando la ambulancia. Si viene también la ambulancia, hacemos el cambio de equipo, ¿no? Ellos entran y ya manejan ya al pacientito, de repente con un desfibrilador, con un equipo, un DEA también, ¿no? Entonces ya eso, ahí viene el médico y ya podemos relevar. En esos casos se deja de hacer el RCP. Para el tema de la ventilación, si vamos a dar las ventilaciones, que serían 30 compresiones, 30 masajes y 2 ventilaciones. ¿Cómo se hacen las ventilaciones? Para las ventilaciones, como se observa ahí, con una manito vamos a coger la frente, la vamos a traccionar hacia atrás y con la otra mano vamos a levantar la mandíbula hacia arriba. ¿Para qué? Para que la vía aérea quede abierta. Bueno, miren, cuando estamos en esta posición, nuestra vía aérea está cerradita, es como un tubito que está como que presionado, ¿sí? Cuando estamos así normal, ¿no? Si hacen esto, ese tubo como que se puede ocupar todo el diámetro que tiene para que fluya bien el aire. Entonces, para eso se hace esta maniobra. Y entonces, cuando nosotros apliquemos las ventilaciones, sea esta efectiva, ¿no? No tenga un espacio pequeño por donde pasar, sino un espacio más amplio. Ya, esto, bueno, más se ve en mina, en el tema de gaseamientos, ¿no?
El tema de vaciamientos, a veces las personas están asintomáticas, no presentan ningún síntoma hasta el transcurso de las horas donde recién se ven algunos síntomas. Puede ser cefalea que es el dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, alteraciones visuales, empieza a alterar la conciencia también, están desorientados, confundidos. Este manejo se da, es un manejo médico, ¿no? Se da con oxígeno, dependiendo de cuál sea el estado del pacientito, si está consciente, inconsciente, se va viendo la cantidad de oxígeno que se da. La oxigenoterapia, bueno, eso se da con una bolsita, eso lo manejan ya el tema médico, ¿no? Se maneja con una bolsita de reservorio. Vamos a ver también lo que son los atragantamientos, que son comunes, puede pasarnos en el trabajo, puede pasarnos en la casa, en un restaurante comiendo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de atragantamientos. Uno cuando la obstrucción es completa y el otro cuando la obstrucción es incompleta. La señal de atragantamiento, vamos a ver qué es esta. Las manos se van a dirigir hacia el cuello, ¿sí? Ya. Tenemos que es una obstrucción de las vías aéreas por falla en la deglución, obstrucción, o en los niños tal vez también que se meten algún juguete, algo y se atragantan también con el juguete. Entonces hay dificultad para respirar. Como les decía, hay una obstrucción, puede ser completa o puede ser incompleta. La completa, el paciente ya no va a poder hablar, toser y va a perder la conciencia. En la incompleta, el paciente va a estar desesperado, ¿no? Se va a empezar a desesperar. Entonces lo que nosotros tenemos que decir, todavía de repente puede hablarnos algo, es animarlo nosotros a toser y a mantener la calma, ¿sí? Si es una obstrucción incompleta. La maniobra de Heimlich es la maniobra que nos va a ayudar a hacer la presión para que el objeto sea expulsado. Entonces, ¿cómo es la maniobra de Heimlich? Una manito la vamos a empuñar, con la otra mano vamos a tapar esa manito, ¿sí? Sobre el ombligo, más o menos unos 5 centímetros, vamos a colocar ambas manos, una empuñando la otra, y vamos a hacer la presión hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba para que toda la presión que se genere haga que expulse, por presión se expulse pues el objeto, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es ya efectuadas las maniobras, es revisar, porque a veces el objeto sale y no termina, por ejemplo, si nosotros vemos al pacientito que ya está de repente reaccionando con la maniobra que le estamos haciendo, pero de repente no sale el objeto, lo ideal sería que salga el objeto pues con la maniobra expulsado con fuerza. Si no saliera, nosotros podemos revisar y si está a nuestra vista, si no está al fondo, si está a nuestra vista, aquí en cavidad bucal, en cavidad oral, podemos retirarla con un dedito. Si es que lo vemos al fondo, mejor no tocar porque podemos, en lugar de ayudarlo, podemos introducir más el objeto, ¿sí? Ahí está la posición de las manos, vamos empuñando como ven en la parte 3. En la parte 4 ya está con el dedito, es así, con el dedito pulgar dentro. Y en la imagen número 6 vemos que con la otra mano ya hemos cubierto esta manito y se coloca sobre unos 5 centímetros sobre el ombligo. Si el paciente está solo, por ejemplo, si nos ocurre a nosotros si estamos solos, lo que vamos a hacer es buscar un soporte. Puede ser el respaldar de una silla, como se ve en la imagen, igual colocamos nuestras manitos así, y ayudarnos con el respaldar de la silla para hacer la presión. Ahora vamos a ver el tema de las hemorragias. Las hemorragias pueden ser internas y externas. Pueden ser de diferentes tipos de vasos sanguíneos. Pueden ser arteriales, venosos y de capilares, ¿verdad? A ver, en el caso de las hemorragias externas vamos a evidenciar nosotros el sangrado activo. En las internas nosotros vamos a ver hematomas, que son lesiones violáceas, rojizas. Como les decía, pueden ser según el tipo de vaso sanguíneo también. Se diferencia bastante según cuál sea el tipo de vaso lesionado. Si es una lesión de un vaso arterial, la arteria pues sangra y la presión es fuerte. Si es venosa, el color también de la sangre cambia, ¿no? Es más clarito, más rojito en el arterial y en la venosa es un rojo oscuro, un rojo vino. En la venosa vamos a ver que el fluido va a salir abundante sangre también, pero no va a salir con la misma presión en la que sale en una hemorragia arterial. Sale un poco más, no con la presión, sino sale abundante, pero sin tanta presión. Y en la capilar, pues es un sangrado bien
de muy poca cantidad. Ya, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es pues poder, si tenemos el tiempo, lavarnos las manos, colocarnos un par de guantes porque vamos a tener un contacto con un fluido y ustedes saben que con los fluidos nos podemos contagiar. Entonces colocarnos unos guantecitos y según sea la lesión, hacer presión. Se coge una gasita, ya que estamos con los guantes, se coge una gasa y se presiona donde está la lesión. Normalmente las capilares van a parar ahí. Se forma un coagulito, presionamos un ratito, unos minutos, se forma un coágulo, dejamos de presionar, nunca retiramos el apósito que usemos, la gasita, porque si retiramos se va a desprender el coágulo y va a continuar el sangrado, ¿sí? Entonces, eso, y si es que vemos que a pesar de hacer la presión, no ha detenido el sangrado, lo que nosotros podríamos hacer, que es una medida ya muy extrema, pero cuando son vasos sanguíneos muy grandes, se utiliza todavía, ya muy poco se utiliza la verdad. Por ejemplo, tenemos un sangrado en la pierna y se ha lesionado, ha sido un accidente de tránsito. Entonces, hubo una fractura de fémur. Un fémur es un hueso grande, hay vasos sanguíneos grandes, están los vasos sanguíneos más grandes de nuestro cuerpo en la pierna. Entonces, va a ser un sangrado pues profuso, abundante. El paciente se va a descompensar porque va a perder bastante sangre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No vamos a parar el sangrado presionando solamente con unas gasitas y un apósito. De repente tenemos a la mano un torniquete y lo podemos usar. El torniquete solo se usa el tiempo más corto porque lo que pasa es que nosotros al presionar se presiona con el torniquete sobre la lesión. Si vemos que la lesión es en esta parte, hacia arriba de la lesión se presiona. Se cierra bien como para evitar que la sangre llegue pues hacia abajo y se siga perdiendo, ¿no? Entonces con eso nosotros, pero también por otro lado dejamos que el paciente no pierda sangre, pero ¿qué hacemos? Evitamos que haya irrigación al resto de esa parte, entonces esa parte puede morir. Entonces por eso es que el torniquete es usado solo para casos excepcionales, podríamos decirlo, ¿no? Y los tiempos de uso de los torniquetes también 120 minutos máximo, y en realidad es bastante. Lo bueno es que estamos, por ejemplo, en este caso en Trujillo, entonces para llegar a un hospital es un poco más rápido, ¿no? Un colega ha tenido recientemente la amputación de un bracito de un pacientito, fue a una emergencia, lo llamaron. No sé si vieron el video de un señor de seguridad, de vigilancia, que del portón que jaló, ya, eso lo atendió un amigo. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Porque era un sangrado profuso, el paciente ya se estaba descompensando. Entonces, en la ambulancia sí se manejan los torniquetes. Entonces, como ha sido de vasos grandes y el sangrado ha sido demasiado, entonces, para evitar pues, que el paciente entre en shock hipovolémico, que es porque ha perdido demasiada sangre, se le aplicó el torniquete. Se le hizo su torniquete hasta llegar a la clínica que se lo llevó. Y ya, pues, gracias a Dios que fue corto también el tiempo, pero esa persona sí, pues, fue amputadito su brazo, ¿no? Pero por otro lado, con el torniquete evita, pues, a que se siga necrosando otras partes de su cuerpo desde el torniquete hacia arriba, ¿no? Mantienes prácticamente tu fluido hacia arriba, de ahí hacia abajo. Pero sí se usa, eso es para ver que sí usamos, sí. Claro, lo que pasa es que, lamentablemente, mira, nuestro sistema de salud es muy deficiente. Entonces, la ambulancia lo que hace para llevar al hospital, el médico que está en la ambulancia te da la primera atención, ¿no? Que es la atención prehospitalaria, la atención inmediata, en el momento. Entonces ellos, por ejemplo, llegamos y vemos a tu paciente que perdió la conciencia, tratamos de colocarle una vía, tomar funciones vitales, colocarle algunos líquidos. En el caso de tu paciente que fue por hemorragia, no sabemos pues si fue necesariamente la yugular, porque lo que pasa es que los tumores son bien irrigados por bastantes vasitos capilares, sobre todo llegan ahí, y son bien irrigados y son bien sangrantes entonces. Entonces la ambulancia lo que hace es manejar en ese momento, ¿no? Tratas de presionar, de repente en algunos casos, según nuestro cuerpo, según la parte de nuestro cuerpo, se colocan vendajes, apósitos, y se lleva al establecimiento de salud. Pero eso ocurre previa coordinación con el establecimiento de salud. Lo que pasa es que hay normalmente la ambulancia no es independiente, se comunica con una base y su base hace la coordinación con el hospital alta complejidad, por ejemplo. Doctor, tengo un paciente, tales signos vitales, diagnóstico tal, por favor para que lo reciban. Y el hospital te dice sí tengo disponibilidad de cama o no tengo disponibilidad de cama. O sea, sí te voy a recibir o no te voy a recibir al paciente. Entonces, ¿qué haces?
El médico te responde a ti, al jefe de la ambulancia, al otro médico, y dice, no te quieren recibir porque dicen que no tiene disponibilidad de cama. O vas y lo llevas y ahí como que se ponen fuertes para que los reciban, ¿no? Y la otra opción es seguir preguntando a otros hospitales a ver quién lo puede recibir. Y eso sucede, lamentablemente sucede, porque hay mucha deficiencia, están colapsadas las emergencias. Entonces ahí, por ejemplo, a veces los familiares optan por llevarlo mejor a una clínica. La verdad, lamentablemente es así. Ya he tenido casos también de ese tipo de problemas con algunos casos de insuficiencia respiratoria, sí, no quiere aceptar el hospital, de verdad. Y tú llegas en realidad con accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? A veces los llevas porque están muy graves y los llevas al hospital, ya no van a clínica. A pesar de que tienen SOAT, van al hospital porque están muy graves los pacientes. Y llegas, y sí, al más cercano tendría que ser. Y en todo caso, y ahí llegas y está colapsado. Entonces es una realidad. En realidad sí está colapsado. Hay veces en que en realidad nos dicen no, pero es porque no te quieren recibir y no quieren, pues no quieren hacer su trabajo. Pero por lo general sí está colapsado. Sí está colapsado. Entonces por ahí se conversa con la familia para ver pues si tienen posibilidades, porque a veces no hay posibilidades también de traslado a una clínica, ¿no? Uh-huh. Acá hay otro también, otro tipo de sangrado que también es común, ¿no? Sobre todo en niños. Los niños a veces están que se rascan la naricita o un golpe, algo, empieza el sangrado nasal. ¿Qué hacemos nosotros ante un sangrado nasal? Lo que hay que hacer es inclinar la cabecita, si está sentadito mejor, inclinar la cabecita hacia adelante, con los 2 dedos de acá vamos a hacer pinza. Pinzamos, inclinamos hacia adelante y así de esa manera se detiene el sangrado. Igual presionamos unos minutos. Presionamos unos minutos, se forma el coagulito, soltamos, le ponemos de repente una gasita y se para el sangrado. ¿Sí? Así como la parte donde está con la X, de esta manera no, porque se va a atragantar con su sangre. ¿Sí? Entonces siempre es la inclinación hacia adelante. Ya vimos cómo se hace la respuesta ante las hemorragias. ¿Cómo saber si una persona se complica con una hemorragia interna? Va a haber cambios en el color de la piel, se va a poner más pálida. El paciente, si está consciente, va a tener sed intensa, sensación de angustia, su pulso va a estar débil y va a estar con una respiración, ya se va a ver la respiración diferente a la que normalmente tenemos. ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a aflojar, siempre se afloja en todos los pacientitos, si tiene correas, ¿no? Un pantalón, algo que le apriete, hay que aflojar. Hay que aflojar la ropa. Si el pacientito por el sangrado llega a perder el conocimiento, a desmayarse, lo que vamos a hacer es ponerlo al paciente en posición lateral de seguridad. En este caso podemos elevar las piernitas también y siempre con la cabecita hacia un lado si es que no estamos sospechando de ninguna lesión cervical. ¿Para qué? Para lo mismo que les venía diciendo desde el inicio, para que no se vaya a aspirar si es que llegara a vomitar el paciente. En el caso de las fracturas, sabemos que son pues la rotura de los huesitos. Puede ser que se rompa y esté alineadita, puede ser que se rompa y esté desplazada, puede ser que el hueso se rompa y aparte de estar la fractura, este es el huesito que se ha roto, aparte de estar desplazada así, sale hacia la parte externa, apareciendo sobre la piel, ¿verdad? Entonces, va a haber por lo general, las fracturas van a tener un dolor intenso. El dolor es intenso en las fracturas. Deformación siempre y cuando haya salido, pues se haya movido, esté desplazada la fractura. Y va a haber limitación funcional. Eso quiere decir que normalmente yo flexiono mi brazo, ya si es que tengo una fractura aquí en esta parte, en el antebrazo, ya no voy a poder hacer esto. Esa es la limitación también funcional. Va a haber edema, que es la hinchazón pues, del miembro, ¿no? Afectado. Las fracturas pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Cerradas donde no vamos a ver la exposición del hueso y abiertas cuando vamos a ver la salida del hueso. ¿Qué hacemos en el caso de las fracturas? En el caso de las fracturas lo que vamos a tratar es de alinear, de impedir que estos huesitos se desplacen más y para que se complique más, ¿no? Entonces, ¿cómo alineamos? Si son de deditos, por ejemplo, pensemos en que es el tercer dedo. Entonces, ¿cómo hacemos si tenemos una fractura? Lo vemos deformado. El dedito de repente está para un lado, ¿no?
Me golpeé, me caí, puse mal mi mano y me fracturé el dedo y está hacia un lado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si tenemos a la mano un cartoncito, algo de apoyo, lo que vamos a hacer es con este dedito, con el otro, vamos a hacer como que una tablita, como si este fuera nuestro soporte, ¿ya? Vamos a poner en la parte de abajo el cartoncito y vamos a envolver. ¿Para qué? Para que no se mueva el dedo afectado, ¿sí? Siempre en las fracturas es evitar que el lado fracturado se mueva, se desplace, para empeorar la lesión, ¿no? Así tenemos igual para inmovilizar, por ejemplo, miembros inferiores, como se ve en la imagen de arriba, se puede inmovilizar de esa manera. Aquí el antebrazo, también se usan las tablillas o un cartón si no tenemos una tablilla, y vendaje. Cuando estamos pensando en fracturas costales también, vendaje del tórax, ¿no? Como les decía, la idea es tratar de inmovilizar el miembro afectado. Y bueno, todos estos pacientitos, ya que hemos activado el sistema de emergencias, hay que trasladarlos, ¿no? Si es una fractura y vemos que es algo leve, nosotros podemos trasladarlos por nuestros medios. Se sabe y se ha entrenado también cómo usar la tablita rígida, que hay que hacer las coordinaciones para levantar al pacientito. Esas cositas son importantes para evitar las lesiones. Si tenemos de repente acá un collarín, también es importante el uso del collarín, ¿sí? Porque si, por ejemplo, fuera una caída de altura, de nivel, entonces lo que nosotros lo que podemos hacer es, por lo general, de todas maneras, si ya sabemos que de una altura se cayó, sí o sí iría un collarín. Así el paciente en ese ratito no nos muestre molestias, dolor de cabeza o no hay herida en la cabeza. Siempre por prevención, el collarín.